Mi tema de hoy día se llama Invisible al enemigo. ¿Cuántos de ustedes han leído cómic, han visto películas de superhéroes o anime? ¿Se dan cuenta que los que aparecen ahí tienen poderes extraordinarios? Como, por ejemplo, Superman, Kal-El, Krypton viene a este planeta y el sol le da más energía a sus átomos, a sus células y es más poderoso. Otro Hulk, que mientras más se enoja, más fuerte es. Yo creo que algunos de ustedes fueran Hulk serían poderosos. Y se pasan enojando. Otro que usa un anillo y puede obtener cualquier forma que él quiera. Goku, que siempre pelea hasta el final y nunca gana una pelea, siempre hace una Genkidama. Más o menos para empezar. Pero creo que un poder más sublime, se puede decir, es ser invisible. Quizás usted puede ser flaco, gordo, chico, cabezón, flaco, orejón. Si usted quiere pasar desapercibido, usted es invisible y nadie lo nota. O incluso si alguien quiere venir a dormir al culto, se hace invisible y nadie sabe que usted está durmiendo. ¡Aleluya! Esa es la intención de Dios, que usted no sea tocado por el enemigo. La finalidad del creyente es que no seamos turbados y tener tribulaciones, pero lamentablemente es un poder que tenemos, pero no sabemos usarlo. Ser invisibles al enemigo. Y leemos el texto. Amén. Vamos a hacer un poco de ejercicio. Primera de Juan del 5:18 dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, ¿cierto? Sino que el engendrado de Dios le guarda. Hablando de Jesús, el maligno no le toca. Tome asiento. Dentro de la literatura humana hubieron muchos magos famosos, Merlín. En la Biblia también aparecen muchas personas que tienen muchos poderes, de abrir el mar, o de sanar a un leproso, de dar vista a los ciegos. Otro, Eliseo, que a un muerto había una batalla y el cuerpo que cayó ahí resucitó, estando ahí los huesos. O sea, en la historia de la humanidad siempre ha habido gente con poderes y habilidades que no tienen todos. Dentro de la iglesia hay gente que puede ver a una persona y sabe con certeza quién le hizo algo, el color, el nombre, incluso hasta los aromas. Hay gente que tiene la facilidad de escuchar a Dios, escuchar a los espíritus que vienen de parte de Dios. O tienen sueños, visiones, tienen precognición, premonición, pueden ver cosas del pasado, cosas del futuro. Por el poder más grande quizás que nos puede dar Dios es no ser tocado por el enemigo. Realmente el enemigo es un ser, puede decir que tiene cuerpo, pero no es un cuerpo físico como el de nosotros. Él se puede materializar y se puede hacer invisible. E incluso se puede mostrar como un ángel de luz, o sea, un ángel que trae conocimiento a cambio de el alma. Entonces aquí lo interesante es que dice que el que ha nacido de Dios no peca. Esto es como muy absoluto. Sino que el engendrado de Dios, que hablando de Jesús, le guarda. ¿Quién nos guarda? Jesús. Dice, y el maligno no le toca. Realmente la Biblia, cuando nos escucha del maligno, siempre lo asocia a la palabra Satanás. Satanás es un seudónimo. No es un nombre como tal. El nombre de Satanás, para que ustedes lo sepan, es Samael. ¿Cómo se llama? Samael. Significa veniendo de Dios. O sea, cuando yo hago algo que está en contra de la palabra, él va y me acusa. Es como alguien que está pendiente de uno y quiere que yo haga algo incorrecto para ir y anotarlo. Mira, Señor, hizo esto. Eso hace el enemigo. La palabra Lucifer no es parte del hebreo. Lucifer viene del latín. Así que Lucifer estaría descartado en este momento, sino que la palabra es Samael, que viene del hebreo. ¿Ok? Lucifer es un nombre más contemporáneo, viene del latín. Y Satanás viene de Hasatán, que era un juez que era de los medo-persas, y como le tenían mal a los hebreos, asociaron a Hasatán con Satanás. Y Satán literó al arameo, después nosotros decimos Satanás. ¿Ok? La pregunta: ¿cómo ser un nacido de Dios? Porque hoy día mucha gente quizás dice creer en Dios, amar a Dios, venir al culto, que es normal dentro de un cliente, ¿cierto? Venir a los cultos.
venir al culto con disposición, con entrega. Aunque haya sueño, no importa, yo doy mi 100%. Yo puedo dar más de mi 100%. Probablemente usted y yo somos nacidos de Dios. Es una gran pregunta, ¿cierto? Porque usted puede ver gente que quizás viene a la iglesia o se convirtió a Cristo, pero sigue siendo el mismo. Sí, la respuesta está en el mismo capítulo. Dice: todo el que cree que cosa en Jesús, que Jesús es el Mesías, dice, es nacido de Dios. Todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Es un poco enredado, pero aquí la cualidad para ser nacido de Dios es ¿qué cosa? Creer. Exactamente. Porque usted puede creer que Jesús es el Maestro, puede creer que Jesús quizás es Hijo de Dios, que no está mal y está súper bueno, ¿cierto? Pero aquí se menciona que es el Mesías. ¿Por qué el Mesías? Porque el Mesías tiene una finalidad en la raza humana. Mesías significa ungido. Cristo o Mesías no es un nombre, es un apodo. Bueno, significa imponer algo sobre alguien. Generalmente era un ungüento especial que usaban generalmente los sacerdotes, los reyes y los profetas. Entonces, cuando yo creo que Jesús es el ungido, que Él es por excelencia el ungido de Dios, ahí entró recién a ser nacido de Dios. Porque hay gente que quizás cree que Jesús es un hombre histórico, quizás murió por la raza humana, vertió su sangre, pero la importancia es creer que Él es el ungido de Dios. Es el Mesías prometido. El Mesías tiene cualidades. Realmente cuando Rubén pecó, Jacob dividió a Rubén su primogenitura en 3 partes. ¿Cierto? Sobre la Judá, Leví y José, ¿cierto? O sea, las cualidades del Mesías son importantes. Una tiene que ver con el reino. Cuando yo creo que Jesús es el Mesías, creo que Él viene a este mundo a instalar un reino. Y este reino dice que será con varas de hierro. O sea, será una dictadura, pero de acuerdo a la Escritura. Esa es la diferencia. Vemos hoy día que el mundo está quizás en un caos, está en todo de parto. O sea, el mundo está generando un conflicto quizás a nivel ya nuclear. Y el punto es que es muy peligroso. Porque quizás la primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fueron más de 60 millones de personas muertas, fue grave, pero si es a escala nuclear, ya estamos diciendo que mínimo son 100 o 200 años sin poder respirar el aire, y la única posibilidad de sobrevivir es bajo búnkers. Entonces yo creo que Jesús es el Mesías, creo que Él viene, ¿o no? A este mundo. Primero la palabra se llama parousia. Parousia tiene que ver con venir y tomar lo que es mío. Parousia es un ejemplo. Vamos a ver que había un rey que fue y mató un rey que venía otro, quiso usurpar el reino y lo mató, y mató a toda su descendencia, pero justo uno sobrevivió. Con el tiempo él creció y se fortaleció y tomó fuerza y tomó ejército y va y retoma lo que era de él. Eso es parousia. Pues sabemos que aunque hay un hombre sentado en el reino de Jerusalén, ese reino le pertenece ¿a quién? A Jesús. Sabemos que Benjamín Netanyahu, aunque se vea un hombre muy sabio, es un hombre muy asesino. Solo que queremos en este tiempo que Jesús tome la labor de Mesías y de la tribu de Judá como el reino de este mundo. Sabemos que por el momento él también cumple la función de sacerdote, que mientras el enemigo, Samael, va y me acusa, él va y hace de abogado en el cielo, porque aquí tenemos un abogado que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero arriba el abogado es Jesús. ¿Les parece? Y la otra función que también cumple Jesús es de la tribu de José, que es la añadidura. O sea, todas las divisiones económicas vienen cuando yo creo que Jesús es el Mesías. Amén. Y también amar al que engendró. O sea, si yo no amo a Dios, si yo estoy enojado con Dios, si todo el día me quejo de Dios, diciendo que Señor, si yo te sirvo y no tengo nada, no he logrado nada, pierdo esta posesión. Pero ser un bastardo. Entonces, la importancia de no blasfemar en contra de Dios. Amar a Dios. Primero, a Dios no lo conocemos. Yo no puedo hacer una imagen de Dios que un viejito, no. Dios es espíritu. Dice Jesús que si alguien me ama a mí o me ve a mí, ve a mi Padre. Él claramente lo enfoca así.
si yo creo en Jesús, como el Mesías, también debo amar al Padre que nos engendró, ¿cierto? Por aquí incluye requisitos para ser nacido de Dios, aparte de creer y amar a Dios. Dice, aquí en el 2, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué cosa? No son gravosos. Ahí está el punto. Primero estamos al medio, se podría decir, como gentiles. A uno dicen que uno debe vivir toda la Torá, todos los mandamientos son 613. Otros dicen que vivimos bajo la gracia, que no hay que vivir muchos mandamientos, solamente tener fe, que por fe soy salvo. La pregunta es un debate histórico. En el Concilio de Nicea se debatió por casi más de un mes este tema. Bueno, y el emperador Constantino, como él aportaba todo y pagaba todos los banquetes de estos compadres que andaban haciendo el debate, se aburrió, porque gratis, digo, si no se ponen de acuerdo, van todos muertos. Entonces quedó al final que por fe somos salvos y que los mandamientos de los judíos no hay que vivirlos supuestamente. Es bien todo el tema de la teología de la gracia y toda esta panafleria que está en el mundo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué mandamientos debemos guardar? Esa es una gran pregunta, porque uno puede ver un luterano, un calvinista, un arminiano, un libre pensador, un coquero, un católico, un etíope. Tenemos un sinfín de corrientes teológicas, hermano. El punto es que quizás uno se puede ir por uno y hacer oídos sordos al otro, pero el punto es la vida que hay que ser centrado, ¿cierto? Cada extremo es malo, ¿cierto? ¿Les parece? La idea es que usted pueda analizar y poner en un bol lo que yo voy a decir, y usted empieza a cernir. Pero al final yo no soy dueño de la verdad, ni usted tampoco. Si queremos analizar, si quiero ser nacido de Dios, ¿qué mandamientos debemos guardar? Que esa es una pregunta una gran pregunta. Primero, porque yo no soy judío, usted tampoco. Realmente nuestros ascendientes pueden ser aztecas, mayas, mapuche, depende, italiano, algunos, otros alemanes, pero sería muy raro que fuéramos de hijos de abuelo o de abuelos judíos. Ellos tienen su costumbre, tienen su fiesta, tienen su ritual, y nosotros como gentiles tenemos otra como visión, se puede decir, otra cosmogonía. Venimos de pueblos paganos que adoraban al sol, a la luna, a la tierra, a la Pachamama, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ver qué debemos guardar. Usted lo toma, lo que decide usted, y lo deja. Así como Pablo dice, escudriñar todo y retener lo bueno. ¿Les parece? Dentro de los evangelios, ¿cuántos son? 4, ¿cierto? Para que usted sepa, cada evangelio va enfocado a un pueblo, a un segmento de personas. Cuando uno lee todo el evangelio y piensa que toda escritura, algunos textos son para nosotros. Un ejemplo, el texto más antiguo que se puede tener, incluso históricamente, es Marcos, año 65 después de Cristo. Aunque se dice que hubo un documento Q, pero es ficticio, que es el documento Q donde todos beben de esa fuente. Pensamos que el libro de Marcos es el más antiguo en cuanto a historicidad. ¿Les parece? Los que han estudiado teología. Y que el libro de Marcos va enfocado al pueblo que está en Roma. ¿Por qué? Porque muestra a Jesús como el Dios, pero aún así servidor de los hombres. ¿Ya? El libro de Mateo, vamos a ver qué es lo que dice Marcos con respecto a qué debo vivir yo. Dice, esta es la gran comisión de Marcos, y les dijo: id por todo el mundo, ¿y qué cosa? Predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más dice? El que creyere, vemos que dice que el que no cree en Jesús no es salvo, ¿cierto? No es nacido, y fuera bautizado, será salvo. Aquí pone una condición: más el que no creyere será condenado. Eso es importante. Mucha gente que viene a la iglesia quizás nunca ha hecho la confesión de fe o lo ha hecho de mala manera. Es importante que usted lo haga de manera pública. Amén. Este mandamiento del libro de Marcos va enfocado a Roma, a un pueblo pagano, donde viene la palabra fornicación. Fornicación viene del latín, que significa tener sexo con prostitutas, más allá que después se haya transliterado en nuestro castellano que ahora sexo antes de matrimonio es fornicación. Pero la fornicación es parte de Roma. Por eso este tema de Marcos va enfocado a Roma.
¿Ve que aquí no les pide que guarden mandamientos? Solamente que les pide qué cosa, que crean y que se bauticen. ¿Ven? Es diferente, como vamos a ver más adelante. Entonces, como nosotros como Marcos hemos enfocado al pueblo pagano, yo no les puedo pedir que vivan de acuerdo a como yo vivo. Solo les puedo pedir a la gente que es nueva, que crean en Jesús y se bautice. Ya con el tiempo vamos a empezar a enseñar la palabra. Pero realmente pasa cuando la gente va a predicar en la calle y les mandan versículos, los bombardean con versículos y dicen, oh, tú que tienes tatuaje y tú que haces esto. No podemos hacer eso, hermano. A un bebé no le puedo enseñar cosas profundas. Oh, no, que tengo que enseñarle que tiene que creer en quién, en Jesús, y que sea bautizado. Las dos condiciones. Y el que no cree y no se bautiza, ¿qué cosa es? Condenado. ¿Vamos bien? Mateo, a menos años 75 después de la reunión de los judíos con los romanos, este bebé de Marcos, pero añade cosas que es puesta para los judíos. Mateo va enfocado a que los judíos crean en Jesús. Uno a los paganos y este ¿a quién? A los judíos. Por eso aquí agrega cosas que son para los judíos. ¿Para quiénes son? Para los judíos. Vamos bien, ¿cierto? ¿Qué dice? Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad. Y aquí vemos que son cosas que los judíos entienden. Porque Marcos no habla de estas cosas porque sabe que los paganos no entienden estas cosas. ¿Vamos siguiendo? Amén. Dice, y pues, ¿qué cosa? Discipular a todas las gentes. Marcos dice que hay que predicar, pero Mateo dice discipular, que es otra cosa totalmente diferente. Amén. Predicar y discipular no es lo mismo. Bautizándolos, ¿a qué cosa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Enseñándole qué cosa? Ya, aquí vemos otra definición, porque como este va enfocado a los judíos, dice que guarden todas las cosas que yo enseñé, o que yo mandé. Porque los judíos, ellos tienen mandamientos que tienen que vivir. Ese es el propósito. Marcos va enfocado a los paganos, que nosotros éramos paganos. Esto va enfocado a los judíos, para que sepan que el judío debe vivir todos los mandamientos para ser justo. ¿Les parece? Siguiente. Libro de Lucas. Lucas bebe de Marcos y corrige algunas cosas que son históricas de Mateo. Eso lo sabemos. Entonces se le abrió el entendimiento. Lucas va enfocado a un pueblo intelectual, que mente a los griegos. ¿A quién más? Los griegos son los sapientes o los sabios de siglo II a.C. hasta el siglo II más o menos. Que toda la cultura que nosotros tenemos occidental viene de los griegos. Todos los términos científicos vienen de los griegos, términos académicos, términos de la medicina son griegos, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Porque los judíos creían que el hombre era dual, que era alma y cuerpo, pero cuando la filosofía, que mente estoica, influenció a todo esto, porque obviamente influencia, porque Judea fue invadida por los griegos helénicos, ellos impusieron el tripartito, o sea que somos cuerpo, alma y espíritu, y eso quedó en el consciente judaico. Entonces, Lucas se le pasó. Lucas va enfocado a un pueblo entendido, a un pueblo pensante, generalmente gente que iba a la universidad o tenía un tutor que le enseñaba. ¿Vamos siguiendo, cierto? Amén. Para que con cosa comprendiese las escrituras. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase ¿qué cosa? En su nombre, el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí vemos otro término de gran comisión para la gente intelectual, porque el arrepentimiento no es algo que se pueda entender de un día para otro. El arrepentimiento puede tener dos acepciones, una hebrea y otra griega. La hebrea es techuvá, que significa un retorno al Padre. Absolutamente todo, cuando nacemos de este mundo y nos alejamos del Padre, Dios pide que nos arrepentamos, que retornemos al Padre. Y desde el punto de vista griego, porque esto está escrito en griego, es que yo me arrepienta, que cambie de pensamiento, metanoia. Cambiar de pensamiento, cambiar de mente. Vemos tres cualidades de mandamientos. Todos los mandamientos son ir a predicar, ¿cierto? Segundo, de discipular. ¿Qué cosa? Y hablar del arrepentimiento y hablar cosas más profundas.
Para que comprendan, o sea, la gente tiene que ser cabezona en cuanto a nivel intelectual. Usted no puede decir amén a todo. Usted tiene que analizar las cosas cuando se prediquen. E incluso las profecías, incluso los sueños. Hay gente que de mala manera usa los sueños como una guía para su vida. Y tiene que tener cuidado. Primero porque el enemigo también puede influenciar los sueños. Porque si usted abre puertas, el enemigo le puede tocar incluso los sueños, puede pervertir sus sueños, puede tener pesadillas, puede tener crisis de pánico. El enemigo puede incluso tomar gente de su sector cercano, puede ser en su trabajo o en los estudios, para hacer la vida de cuadritos. Así trabaja el enemigo. El enemigo no solamente quiere poseer, sino que quiere sacarlo de ustedes sus casillas. Por eso sabe que el Hijo de Dios tiene que ser un hijo de paz. Porque él sabe dónde tocarte. Por eso el enemigo no te puede tocar si tú estás bien con el Señor. So, el enemigo tiene todo un plan para sacarte del camino. Todo un plan. Y eso nos toca a todos. Ninguno aquí es perfecto. Ninguno aquí dice que no, a mí nunca el enemigo me ha tocado. Porque algún día quizás ha tocado a tus hijos, ha tocado quizás a alguien te ha estafado por WhatsApp, te han tornado tu cuenta. Y el enemigo trabaja de esa manera. Para robarte, para destruir y matarte. Es que hay situaciones para que tú tengas un accidente, que no te quieras chumaje y empieza a darle al auto. El enemigo hace eso con las personas. O sea, desde el punto de vista de Juan. Juan quizás es el último evangelio. Y en el Juan va enfocado a lo profundo de Dios. De hecho, el papiro más antiguo que se tiene desde Juan, pues se sabe que Juan es posterior, año 135 más o menos. Algunos decían año 175, pero se encontró un papiro del año 120, con estas malas condiciones, Codex Sinaiticus. Y Juan, como hermano de Jesús, tiene una perspectiva más cercana a Jesús. Más que Marcos, más que Mateo y más que Lucas. Eso tenemos que saberlo. Juan, ¿dónde dormía? Aquí, recostado ante el maestro. Aquí dice cosas que son importantes. Si Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Shalom, que es la palabra en hebreo. Como el Padre me envió, también yo os envío. La palabra aquí envío es apostolos. ¿Cuál es? Apostolos. O sea, cuando aquí dice que él envía apóstoles, o sea, él no envía a un hermano que viene al culto nunca. No, le envía a gente que se compromete con el evangelio. Todos los discípulos de Jesús fueron apóstoles. No andaban así, que un día no. Ellos tuvieron 3 años, más de 1 año y medio, incluso aún dice que se fueron 4, fueron apóstoles, él los envió. O sea, aquí Juan es más profundo. Si Dios te manda algún día a hacer algo y tú no lo haces, tú no eres un enviado de Dios. Hay que hacerle caso a Dios. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, y por tanto que sopló sobre ellos, que vemos cosas que nos aplican en otros textos. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Aquí es un punto importante. Vemos que Marcos va enfocado a los paganos, Mateo a los judíos, Lucas a la gente intelectual, pero Juan va enfocado a los líderes de la iglesia. Al líder. ¿Por qué? Porque aquí le dice a los enviados. Aquí la parte importante es el líder espiritual de una congregación o líderes que tienen el poder de perdonar o no los pecados. Y aquí entra en cuestión la conciencia de cada pastor, o de cada apóstol, o de cada líder de cada congregación. ¿Por qué? Porque al final cada líder acepta las cosas que quiere en su templo. Así como usted dueño de su casa, usted puede permitir bulla o no bulla, que alguien ponga los pies en el sofá o que haga en el refrigerador. Cada uno tiene su lugar donde pueda mandar o dirigir. Entonces el punto, un líder que va algún día a estar a cargo de un templo de personas, ¿cuántas cosas va a soportar o a aguantar o a perdonar dentro de la congregación? Porque quizás nosotros no somos una iglesia ultra ortodoxa, quizás estamos en el medio, ¿no? Somos pentecostales, tirados para metodistas en algunas cosas, incluso hasta cuadrangular para algunas cosas en cuanto a la organización. Hay gente que quizás son más libres, que quizás admiten quizás otro tipo de rituales o de danza, que quizás la gente venga con un ropa más apretadita o mostrando más. Hay gente que quizás es más ortodoxa y guarda el pudor, la mujer en un lado, los hombres en otro lado.
Entonces la pregunta es, ¿cuántos aquí desean hacer la obra del Señor? Amén. Sí, Señor. Tengan en cuenta que un mensaje a un no creyente no es igual a un mensaje de un creyente que va a la iglesia. Amén. No es igual a un mensaje a alguien que es intelectual, que quizás es ateo o agnóstico, y que son sapientes. Realmente la gente que es atea, ¿usted cree que son ignorantes? No, son gente súper pensante. Amén. Y el tema está que los cristianos, quizás más del 90% son ignorantes. Amén. Primero porque venimos quizás de unas poblaciones que quizás no tenemos la acceder quizás a un mejor colegio, a un mejor liceo, o quizás no tenemos un mayor puntaje. Simplemente por eso Dios no nos manda a gente intelectual. Señor. Me pregunta, ¿tú en qué categoría estás? ¿Estás preparado para predicarle a un no creyente? Vas a tener que prepararte. Quizás usar un poco el lenguaje de ellos. Así como Pablo decía, al griego como griego, así. A un intelectual que no puede decir, oh, te ama el puento, ¿no? Uno no puede ir así. Es importante. Si no te convertiste en el cielo. Y así, y los dedos. No. Hay un nivel. Yo no podía pegar ni un mensaje a todo el sector. Pasó que cuando fuimos a Lautaro, bueno, mi hermana pidió un bus pit allá en Las Condes y fuimos como la familia. Y éramos como indios, todos allá rubios, altos. Entonces imagínense, llegar ahí y llegar a un mensaje a gente intelectual, quizás son todos universitarios, todos tienen su casa propia, gente pensante. Uno puede llegar con el mensaje que uno predica aquí en el templo. Uno tiene que elevar el nivel. Entonces el mandamiento está que usted se tiene que comprometer con el mensaje a diferentes castas, se puede decir. Uno para el paraje, otro para la pobla, al que le botón un huesillo, al que le el Uber. El mensaje no puede ser para todos igual, hermano. Marco dice ir a predicar a todo el mundo. Mateo, para los judíos, como son más estudiosos en cuanto a la Torah, discipulad. Lucas, ¿qué dice? Que den conocimiento, que piensen, que se arrepientan, que la gente sepa lo que es arrepentirse. Pero Juan va enfocado a la iglesia, que depende del pastor, hay cosas que no se pueden perdonar en el templo, como la falta de respeto, como llegar tarde a un culto. Yo creo que esto es una iglesia quizás pentecostal. ¿Sabía que la metodista pentecostal no me dejan subir así al púlpito? Tengo que tener saco. Porque hagan 40 grados de calor, tengo que andar con saco. Tengo un amigo que va a una iglesia que el pastor, bueno, tiene mucho dinero, pero él sube así como que fuera un coaching, anda con los jeans así como rotos, y unas poleras con florecitas. O sea, él, si yo lo invito a predicar, por ejemplo, si fuera pastor de acá, lo invito a predicar, yo lo veo así, no lo invito más. Porque cada cosa a su lugar. Pero por ejemplo, si me invitan a predicar a su iglesia, ¿cómo puedo yo? Quizás más normal. Ese es el punto de lo que les quiero decir. Cada iglesia tiene sus reglas. Acá hay reglas, ¿cierto? Hay una pastora que tiene la autoridad a ella para perdonar pecados, imagínense. Y este a nivel global. Usted ya puede decidir no perdonar el pecado, como dice Juan. Y usted está con la culpa arriba y Satanás puede hacer lo que quiera con usted. Por eso vemos gente que le dura tan poco el dinero, pasan peleando, pasan enfermos, se dan todo el sueldo en remedios, paracetamol, anfetaminas por ahí. Se le consigue, andan con dolores porque no se comportan. ¿Qué Juan dice? Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado, mismo Juan, el apóstol, que no es para muerte, pedirá y él le dará vida a los que no pecan para muerte. Miren lo que aquí menciona Juan. Hay pecado para muerte. Acerca de este, no digo que se ruegue, imagínense, el apóstol del amor, se puede decir. Seguro que Jacobo y Juan eran los bonellos, ¿cierto? Y con el tiempo se transformaron en el apóstol del amor. Hijitos, amados, y es el apóstol supuestamente más cercano quizás al carácter de Jesús. Pero uno dice que hay cosas que no se deben rogar. Cuidado que yo no puedo ser mejor o más bueno que Dios o mejor que Dios. En Dios hay cosas que no soportan, hermano. Usted eso debería saberlo. Cuando yo acepto cosas que Dios acepta, estoy yendo en contra de Dios. Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios.
Me recuerdo que yo era más joven, año 2000, fue alguien a cantar al Templo de las Palmeras y subió, y no sé, algo pasó con la pista, con el cassette, porque siempre estaba en cassette, no había MP3, y no pudo cantar, y justo se levanta un profeta y dice: ¿cómo osas subir al púlpito si estás en adulterio? Él era casado y estaba con una hermana. Entonces me pregunta si alguien fuera de corazón así como ahorita: Señor, perdona los pecados, pero así como se llega. Así, ¿esto? Porque el nivel de, ¿cómo se puede decir?, de reglas en el templo, Dios las respeta. Por ejemplo, si en una iglesia que es más liberal, se puede decir, aunque usted no crea, Dios va a respetar la forma de gobierno. Es increíble esto. Entonces aquí hay cosas que no se soportan. Por ejemplo, un ejemplo radical en los metodistas: el horario. Llegar a la hora. Cuando mi padre murió, hay gente que quizás conocía las reglas acá, venían con jeans de color, aquí. O sea, hay gente que no respeta estas cosas. Y ustedes después los ven, que les pasan cada cosa. Porque Dios respeta las reglas de este lugar. Las respeta, aunque usted no crea, Dios las respeta. Siguiente. Este ya lo leímos. Pregunta: ¿qué es un pecado de muerte? Porque el Nuevo Testamento menciona que hay dos clases de muerte, ¿cierto? Una es la muerte física y otra es la muerte que tiene que ver con el alma. Absolutamente el alma es eterna. El alma es una esencia divina. Se dice que es una chispa divina. En hebreo es nechamá, que tiene que ver con una chispa divina. O sea, tenemos una esencia de Dios, pero mínima. Por eso me puedo conectar con Dios. O sea, si no fuera una chispa no podría. El pecado es que omite mi paso al reino de mi Padre. Esa sería la segunda muerte, ¿cierto? Bueno, aquí Corinto, la mayoría de personas que eran en Corinto eran judíos conversos al cristianismo, aunque el tiempo no sea cristianismo, pero sí eran la mayoría judíos. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Dice: no sabéis que los injustos. ¿Por qué los injustos? Porque los judíos saben que lo que es justo, un sadik, un justo, alguien que vive la Torá, no heredarán el reino de los cielos o de Dios. Dice: no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué usa? Esto se le predica a un pueblo que sabe lo que es la Biblia. Ellos sabían, tenían todos los dones, pero aún así, conversos, creían que iba a vivir por fe y se desbandaban, pues. Pensaban que podían robar sin que el Señor se diera cuenta. Podían ser ávaros, que quieren más y más y no les importa su vida espiritual. Trabajan tanto que descuidan su vida íntima con Dios. Idólatras, que idolatran a las personas, a su jefe, a su pareja, al trabajo, al auto, a la casa. Estas cosas son graves porque son de muerte. Si usted hace alguna de estas cosas, este día pide perdón. Arrepiéntase. Vuelva al Creador. Cambie de pensamiento. Gálatas. Gálatas es un pueblo pagano. Gálatas viene de los galos. Galos viene de más o menos de Europa del norte, entre lo que actualmente es Gales. Estaban aquí y eran pueblos eran todos paganos. Venían de todo este tema de los irlandeses, todo el elfo. Estos venían con esta cultura a las autoridades. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne. Ve que aquí no le dice lo mismo que justo, habla de la carne. ¿Por qué? Pues son paganos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todo este... Yo creo que los leo y me da pena. ¿Qué más algunos podemos ser nosotros, po? Dice: de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces mi pregunta es: usted y yo, ¿qué mandamientos debemos vivir? Es complicado, ¿cierto? Si vivo por la gracia por fe, soy salvo, ¿cierto?
Pero dice acá que si yo hago estas cosas, aunque sea quien viene y me mata o me cogotea, cualquier cosa, si hago estas cosas no pido perdón, me voy ¿a dónde? A un asadito abajito. Amén. Un asado de guayalomo ahí, con el pelo crespo allá. Ahí, si mi pregunta es, ¿qué debo vivir yo y qué no debo hacer? Esa es la gran pregunta de la iglesia remanente. ¿Qué debo vivir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo condenar y qué no debo condenar? Hay cosas que no se deben saltar porque aquí hay reglas. Señor. Siguiente. Hechos 15 habla de un concilio, el primer concilio de Jerusalén. Fue organizado por Jacobo, que es tiempo en que Pedro le fue pasada como piedra de la iglesia. Pero Jacobo fue en la cabeza del concilio, porque era el hermano de Jesús. Jacobo y Juan eran hermanos. Aquí entra un debate, usted lo puede leer en su casa, porque generalmente los judíos ellos tienen Torah, que es instrucción, que son mandamientos, pero aquí hay un... ¿cómo se puede decir? Así, cuando con dos manitos empezaron a llegar muchos gentiles. Los gentiles de ese tiempo no son como de ahora, porque realmente todo el mundo está cristianizado, ¿no? Hay católicos por todos lados, católicos por todos lados, serán 1.000 millones de hinduistas, otros budistas, pero mayoritariamente son todos católicos o cristianos en el mundo. Entonces, el siglo I hasta el II no es la misma realidad de ahora. Cada pueblo tiene sus dioses. Los caldeos, los persas, cada uno tiene sus dioses. Entonces, esto es complicado. ¿Qué hacemos con la gente que era gentil y llega, no sé, a la iglesia? ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, aquí, ¿qué lo puede leer? Amén. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios visitó la primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David, que está caído, y restauraré sus ruinas y lo volveré a levantar. Aquí es importante porque dice que Simón, Dios lo mandó a los gentiles, primero porque Jesús jamás le predicó a un gentil, eso lo sabemos. Jesús no le predicó a ningún gentil, Él no vino a su pueblo, vino a las ovejas perdidas de Israel, todo su ministerio fue en Galilea, de los galos que eran paganos, venían de los galos, eran un pueblo muy pagano. Realmente la palabra correcta de Jesús en ese hebreo galileo sería Yeshu, porque los galileos lo pronunciaban la Ain, que es Yeshua. O sea, realmente si usted habla de Jerusalén sería Yeshua, pero en Galilea sería Yeshu. Al griego es Jesús, por eso que la J apareció en el año 1500 y le ponemos Jesús. Amén. O sea, Jesús sería una forma ya más moderna del nombre. En el griego sería Jesús, en galileo Yeshu, en hebreo Jerusalén sería Yeshua. ¿Les parece? Amén. Entonces, él no predicó a los gentiles, sino que el primero que predicó fue Simón. Amén. Entonces, imagínense.